Hola Javiera, hola Mónica, bienvenidas a esta conversación en torno a Entrelazadas, que es parte de este ciclo de conversaciones que le hemos puesto Fiesta de las Dramaturgias, que pretende unificar o unir o enlazar el 23 de abril, que es el Día del Libro, con el 11 de mayo, que es el Día del Teatro, a través de la disciplina que es la dramaturgia, que conecta estos dos mundos. Y a través de conversaciones, simplemente en esta situación pandémica que afecta, si no es que todo el territorio, al menos de Chile, casi todo. Les quiero agradecer por haber aceptado la invitación y también pedirles por favor que si es que pueden presentarse para nuestra súper audiencia, nuestros amigos probablemente y sus amigas también y amigos que están viendo esto o escuchándolo en algún lugar. Ya. Bueno, hola Cristóbal. Primero que todo, agradecer la invitación, la instancia de poder compartir nuestras experiencias. Bueno, yo soy Javiera Vilches, soy actriz y directora de teatro. Y aquí en esta ocasión estoy con mi mamá, quien participó en el proceso de Entrelazadas. Así que le doy el espacio a que ella se presente. Sí, hola. Bueno, agradecer la invitación. Para mí, digamos, es una experiencia totalmente nueva, así que súper agradecida de participar en esta conversación. Bueno, como dijo Javiera, yo soy su mamá, Mónica Suárez, y yo participé de la obra Entrelazadas. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí y por disponerse a conversar. Es sumamente enriquecedora, yo creo, la mirada que puedes tener, Mónica, con respecto a qué es una dramaturgia, porque en realidad esto se llama Fiesta de las Dramaturgias y hablamos de las dramaturgias, pero en realidad nadie sabe lo que son, no sabemos lo que son, porque son también prácticas que se van transformando con cada una de las personas que la practica, justamente. Y un poco en el universo como que estamos dentro de las conversaciones, hay dramaturgias más clásicas también, pero por ejemplo en este caso tenemos una dramaturgia que es Entrelazadas, que tiene una génesis diferente y también una forma de desarrollarse diferente. Entonces me gustaría si nos puedes contar un poco más, Javi, cómo nace la idea de Entrelazadas, cómo empieza a tejerse a entrelazarse esta dramaturgia. Sí. Bueno, el proyecto Entrelazadas nace principalmente como un primer impulso creativo a partir de la invitación que nos hace Festival Síntesis a la cooperativa Acciones Domésticas a participar dentro de su repertorio del 2020, que era, bueno, su primera transmisión en línea como festival, donde recién también había comenzado lo que era como el caos pandémico. Y luego de esa invitación, claro, surge la urgencia de crear cosas desde nuestras casas, debido al contexto en el que estábamos, como buscar instancias en nuestros hogares en el que podamos hacer teatro. Finalmente, como explorar de qué manera podemos resignificar los espacios domésticos con los procedimientos teatrales. Y ahí cuando nos llega esta invitación y también con un tiempo igual bien limitado en el que teníamos que sacar algo, claro, ahí lo primero que pensé y lo que se me vino a la mente fue, ok, ¿qué herramientas tengo más a mi alcance para poder generar alguna creación? Y las condiciones en las que estaba yo pasando la pandemia, bueno, aquí en mi casa vivo con mi mamá, vivo con mis hermanas más chicas. Lo primero que se me ocurrió fue, ok, voy a trabajar con lo que tengo y lo que tengo en este momento es vivir esta pandemia junto a mis mujeres. Acá somos puras mujeres. Y de hecho en ese entonces también estaba quedándose mi tía, mi prima. Entonces era una tribu femenina bastante intensa energéticamente acá en la casa. Y de mucho estímulo, o sea, la casa es un constante estímulo de bullicio, de presencia. Entonces, con esos estímulos empecé a pensar las posibilidades de creación. A mí en lo personal siempre me ha movido como motor direccional, que la dirección de teatro es como más mi especialidad, siempre me ha movido el trabajo documental y siempre trabajando como en los cruces biográficos, visibilizándolos mucho en mis creaciones escénicas. Entonces, también vi eso como una oportunidad de poder trabajar mi biografía familiar junto con las mujeres que habitamos la casa, el rescate de la memoria
además también tenía que ver con poder compartir como nuestra realidad, una manera de sobrellevar la pandemia, poder compartirlo con la gente y también que la gente de alguna manera se sintiera identificada o tanto en las similitudes como en las diferencias dentro de sus propias realidades que estaban viviendo cada uno en ese momento el caos pandémico. Entonces ahí durante 2 semanas se fue trabajando todos los días aquí en la casa. Bueno, primero se lo propuse a mi mamá, a las chiquillas. ¿Cómo fue Claramente cómo fue hubo esa primero... propuesta? ¿Cómo le propusiste a tu mamá? ¿Qué tenía? ¿Sabes lo que me llama la atención? ¿Y qué tenías en ese momento? Solamente, por ejemplo, esta como elaboración de, voy a relacionar mi trabajo de dirección como documental con lo biográfico, voy a aprovechar de tomar lo que está pasando aquí en la pandemia. ¿Eso? ¿O había algo un poco más, nada más? No, no, era como eso, como que estaba muy el aire, como que o sea, lo más claro que tenía era que quería trabajar algo biográfico, como un poco también haciendo nexos con el biodrama de Vivi Telas, bueno, explorando también como la resignificación de los espacios a través de las plataformas virtuales, etcétera, y ahí, claro, en verdad, le pregunté muy directamente a mi mamá, le dije, estábamos, no sé si en la cocina, y te dije, mamá, tengo este proyecto, y necesito generar una obra en 2 semanas, y quiero que ustedes sean mi actrices. Así. Claro, mi primera reacción frente a eso, imagínate que yo no tengo que ver, digamos, con el mundo del arte, así directo, uno lo ve, obviamente yo con la Javiera aprendí montones, pero claro, para mí ya una cámara es como, ¿qué? Entonces la Javi me dice que sea la actriz, yo al principio fue así como, ¿estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Yo jamás he hecho esto, y qué sé yo. Pero ahí yo creo que la Javi me fue como dando la confianza y las herramientas, creo yo, porque yo la verdad es que nunca me sentí finalmente como actuando, porque la Javiera siempre me dijo que esto me transmitió su idea, que era un poco lo que ella explicaba, como este rescate biográfico, y en el fondo como que, claro, yo tampoco habían textos como por decirte aprendidos, ¿no? Yo no me manejo ahí las partes técnicas de la dramaturgia, pero fueron también saliendo de evidencia, entonces eso también fue como muy bueno, porque yo específicamente la obra hablaba de cosas, específicamente una vivencia que me tocó vivir y la relaté, y siempre la relaté como de maneras distintas, digamos, no había un texto aprendido, sino que la Javi me fue dando como esa confianza, creo yo, de plasmarlo como yo, digamos, no, y así fui sintiéndome cómoda, la verdad, porque al principio si te lo dicen así como, oye, tienes que ser actriz, yo salía corriendo y no quiero, me alejo de la cámara, pero creo que fue una muy linda experiencia, la verdad, como familia también, y con las hermanas chicas fue algo muy bonito. Sí, pues además que, claro, si bien no había como una dramaturgia clásica, como pensándolo en el parámetro de que había un escrito preconcebido, era como, claro, generar un trabajo durante los ensayos y de ahí como que se iba generando una dramaturgia. Y yo creo que trabajar como con las dramaturgias personales que tenemos cada una a través de los relatos personales, biográficos, la experiencia. Entonces creo que como que ahí fui identificando esta dramaturgia de cada una para generar una dramaturgia en su totalidad que tenía que ver con nuestra historia familiar. Claro, porque tú igual cuando dices yo soy Javiera, dices soy actriz y directora, no dice dramaturga tampoco. Pero No, me imagino que también en esa construcción, por ejemplo, de que no existe la voz como escrita, no se aprende lo que se va a decir, sí hay un diseño en el cual en este momento va el relato, ¿o no? claro, ¿Siempre iba en el una mismo estructura. momento? Sí, claramente teníamos como una estructura, bueno, desde lo más técnico, así como movimientos recuerda que tenéis que en este momento prender la luz, apagarla, mover la silla, qué sé yo. Y con respecto al relato, claro, eran los momentos en el que estaban asignados, ya, ok, en este momento va el relato, por ejemplo, la experiencia que tuvo mi mamá cuando fue a Perú. Acá va el relato después de mis hermanas contando las historias de terror. Pero ese contar siempre era distinto porque, claro, habían como ciertos hitos que a medida que lo fueron repitiendo,
más que establecerlos yo creo que ellas mismas fueron encontrando como hitos que, tengo que pasar por acá, y en esa transición, en ese viaje, podían pasar millones de cosas entre medio, pero claro, como que siempre pasaban por esos hitos que de alguna manera le daban como la estructura. Sí, sí, esa estructura se fue armando, yo creo que en la medida que la Javi fue tomando, rescatando, digamos, todo esto, esta información que fue levantando, vivencias nuestras. Y claro, y yo en lo particular, lo que más tal vez nos costaba a nosotros que estamos fuera del mundo era la estructura. O sea, acuérdese como el nervio de acuérdate que en este momento yo salgo y prendo la luz. Oh, y a veces en un ensayo, oh, no prendí la luz, ya. Entonces esas cosas eran más tensas, digamos, si uno lo quiere mirar, más que lo que uno piensa, porque uno, te digo, de la ignorancia del teatro, uno dice, qué terrible tener que aprenderse un texto y decirlo y que se te olvide, no sé, uno lo mira así, digamos, como cuando mira así a los actores, a las actrices. Y en este caso, nunca fue para mí un tema el texto, digamos, nunca pasé ese rollo de que se me voy a olvidar el texto, porque era simplemente lo que yo ya sabía que tenía un hilo, pero era mi propia historia, ¿cachai? Y lo que sí me ponía más tensa era, no se me olvide que tengo que correr el jarrón o prender la luz, ¿cachai? Va a quedar esto oscura, claro. Claro, sí, exacto. De hecho, la chiquilla... Igual en ese contexto es súper interesante, por ejemplo, pensar en que la forma de construir la dramaturgia es también la forma de diseñar lo que se puede ver o lo que no se puede ver, porque uno por lo común escribe la dramaturgia, y hay algunos dramaturgos que sí, que hacen indicaciones, o dramaturgos que hacen indicaciones como de la iluminación o de las entradas, de las salidas, pero por lo común eso queda como en otro plano. Y también queda a la espera como de que intervengan otras capas creativas, ¿no? Y aquí era como elemental el interruptor para que se iluminara eso y se viese también. O sea, era parte de la escritura, digamos. Claro, sí, y tiene que ver algo, o sea, a mí en lo personal, como que, sobre todo esas partes que comentas tú, que son como estas partes técnicas, a mí en lo personal son súper importantes en relación al ritmo de la escena. Entonces, claro, como que era lo que más enfatizaba como desde la dirección, como recordar esos momentos más que el texto, porque el texto o sea, me preocupaba de que en verdad ellas lo hicieran desde el lugar más honesto y cómodo posible, más vivencial posible, porque era una historia muy personal, muy propia. Entonces, ahí la verdad es que no metí tanta mano direccional, como que claro, de repente generaba como esta estructura, un grandes rasgos general, pero ella, como que lo que más me interesaba era que ellas pudieran navegar dentro de este relato. Y esas cosas técnicas era donde me metía más y como que recordaba y acuérdate de esto, porque claro, generaban ritmo en la escena. Claro. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, Mónica, con ese recuerdo que se trae al escenario? Cuando uno ya pasan por el proceso, lo escogen, dicen, en esta parte va a ir ese momento que para ti es significativo, cuando primero lo ensayas, después lo presentas, ¿le pasa algo a ese momento? ¿Cómo se resignifica también en la vida como tuya personal? Sí, claro que sí, pues, o sea, ya el hecho de contarlo y cada vez que lo contaba, eh, lo vivía de cierta manera de nuevo, porque como te decía, yo nunca me sentí como que estaba actuando, digamos, ese momento, yo estaba contando lo que efectivamente a mí me sucedió. Entonces, y me sentí con esa comodidad que me transmitió la Javi de cuenta, por ejemplo, en ese relato en particular, tú cuenta esto, digamos. Y entonces yo siempre me sentí cómoda y claro, yo sentía y cada vez me acordaba, qué sé yo, de lo que habíamos pasado y por supuesto, en cada vez que lo ensayaba y en el momento de la presentación, me recordaba de la vivencia y la significada de nuevo, digamos. Y otros temas también, o sea, la participación de la obra, igual habían otras intervenciones también que me tocó, que también las sentía muy parte del día a día, digamos, mi vínculo con mis hijas, con las menores, qué sé yo, cuando yo las llamo, que llegan a la mesa, todo eso, digamos, también es muy parte, o yo en el computador, por ejemplo, también es algo muy, muy mío, digamos. Entonces,
en eso sí, pues sentí como muy parte de mí bueno, lo que Javi, digamos, me fue diciendo y me fue orientando como Ajá. Lo más chistoso de todo es que el día de la función yo estaba nerviosa. ¿Cómo? No te Acá. escucho bien. No te escuché bien lo que ¿Ahí, dijiste. ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Ahí sí, Como de la mitad para sí. adelante. No, que lo más chistoso de todo que para el día de la función yo era la más atacada, yo estaba nerviosísima, estaba muy nerviosa. Y mi mamá con las chiquillas estaban súper relajadas, así como muy tranquilas. Y eso a mí me ayudó mucho, o sea, verla así, porque creo que en el día de la función ellas me contuvieron más a mí que yo a ella, o sea, Ah, como en perfecto. el rol de la dirección que como que uno tiene que contener al grupo. Ujú. En este caso fue al revés, yo estaba nerviosísima. Entonces, igual fue muy enriquecedor también. Sentí también como un logro, como en mi trabajo de dirección, verla a ella como tan en su desplante, así como en su salsa. Ujú. que nos habías transmitido la tranquilidad todo el rato, pues entonces yo creo que claro, yo soy yo nomás, decía yo, no, entonces ese nervio de estar como actuando, aparte de estos detalles técnicos que te comentábamos, esa tensión, no la sentía, pues entonces siempre no, me sentí yo y yo creo que las niñas también. Digamos. Otro tema ahí relevante era el tema de que en realidad acá ni yo ni las niñas somos del área, las niñas igual tienen su tema con las cámaras, entonces también hacerlo, el tema de los ensayos todos los días acá, que igual había que dedicarle su tiempo y yo vi que las niñas todas, incluía una sobrina, de repente tenían tarea, clase o querían hacer otra cosa, pero se dedicaban a esto y todas le pusieron como el punch, así como que sentí como esta tribu, digamos, todas apañando a la Javi, esa parte fue muy linda. Y de repente son cosas que uno en la familia, claro, en tu día a día, tú decís sí, todos nos apañamos y todo, pero acá en realidad yo sentí eso, digamos, que fue algo Como que, familiar también que se dio como de apañe, digamos, de apañe y estamos contigo, Javi, y vamos, y por eso, y el día de la obra estábamos todos así como muy ahí apoyando a la Javi en eso. sí, oye, bueno, el nombre de la obra habla también de eso, ¿no? De ese como, de entrelazarse, puede estar así aglutinada. Puede estar. Por ejemplo, la elección de los no sé si fue un tema o no, pero el también utilizar la biografía no solamente como material creativo, sino que también utilizar como el cotidiano como material creativo. ¿Cómo fue ese ejercicio? Por ejemplo, lo que tú dices que yo estoy en el computador, eso es muy mío, como ponerse uno mismo, digamos, ahí mismo. ¿Cómo hicieron ese ejercicio? ¿Cómo hicieron esa selección? ¿Cómo anduvieron por esos caminos? Sí, mira, a mí se me presentan imágenes, primero que todo, antes de una reflexión o teoría respecto a como mis creaciones escénicas, como que soy de muy escuchar como mi intuición, no sé, de repente ya cuando pensé en trabajar con mi familia, como que lo primero que se me vino a la mente eran imágenes que tenía muy impregnada a mí, que veía todos los días, como por ejemplo, claro, mi mamá en el computador, mi mamá llamando a las niñas, así todos los días para que bajaran a comer, así, niñas, niñas, como que todas esas cosas las tengo muy impregnadas, entonces, como que lo primero que se me presentaron fueron esas imágenes. Y después de que se me presentaron esas imágenes, porque se me presentaron y las quise probar al tiro, como que se me presenta algo y dijo, ya, ok, probémosla, y la probamos y claro, ahí después hago como el ejercicio de como más de reflexión o de análisis, como de por qué estoy mostrando esto. Y claro, tenía que ver como con simplemente como mostrar una dinámica familiar, como particular que es la nuestra. Y como te digo, de esa forma también poder presentarla a la gente en la que se pueda identificar o en tanto en sus diferencias como en sus similitudes, porque, no sé, después de la función igual estuve conversando con varias personas y hay gente que estando en otra, como en otras condiciones, con otra realidad, lejos de familia, viviendo sola, claro, igual había gente como muy conmovida y agradecida como de entregar ese momento en el que ellos también podían rememorar. Entonces, eso para mí fue súper significativo porque nosotros haciendo el ejercicio de memoria, también pudimos, o por lo menos con la gente que me comentó, como
que también ellos hicieran como ese ejercicio de memoria, y en un contexto igual donde las sensibilidades estaban súper a flor de piel, o sea, igual después del día de la función, no sé, como que fue súper emocionante igual para nosotras. Sí, fue súper bonito el reencuentro como familiar, eh, sí, fue muy significativo. Y Oh, ay, aparte, disculpa para cerrar no, sí, sí, por favor. la Javi, fue significativo familiarmente, también estaba nuestra familia, digamos, que fuera, digamos, de nuestra tribu, nuestra familia cercana, padres, hermanas, primos, que si bien no estuvieron acá, de alguna manera también estuvieron, digamos, al final de la obra. Ellos también mandaron, digamos, algunos que la Javi los puso, y al final, Claro, en esa parte se les convocaba a través de una canción, ¿no? claro, y ellos estuvieron también, digamos, o sea, entonces cuando termina la obra y nosotras ahí, qué sé yo, todas abrazadas, fue un momento familiar muy lindo, y además de toda nuestra familia que estaban al pendiente de esto, fue un hito como muy, muy emocionante. Y yo creo que igual el proceso como fue tan intenso en tan corto tiempo, fueron como 2 semanas de mucha intensidad y trabajo arduo y creación. Creo que lo que más afloró en mí, particularmente este proceso, fue solamente trabajar con mi instinto. Y como que de ahí surgió algo y como que logró cohesionar algo que no tuve tiempo previo como para, como, claro, preconcebirlo antes. Entonces, eso fue súper particular en este proceso, bueno, y trabajar como directora dirigiendo a mi familia también, o sea, Claro. era muy loco, era muy extraño poder diferenciar lo que era mi pega y lo que eran como mis temas personales con cada una de ellas. O sea, era difícil que no se permearan. Claro, me imagino, debe ser súper complicado. Aparte, ustedes tienen una mascota también, ¿o no? Sí, pues tenemos 3. Tenemos 2 perros y una gata. Bueno, una perrita, una gata y el único perro macho de la casa, el que está afuera. Ah, sí, lo Está perdí. afuera. El único macho que hay en esta casa. Afuera. En el patio, en el terreno. A la intemperie ahora con... ¿Llovió por allá o no? ¿O ayer? Algo Sí, así. pues sí, llovió. No, pero sí lo entramos. Ahí nos Ahí compadecemos. se entra, ahí se entra. Me parece súper interesante lo que menciona Mónica, que dice que fue un hito para la familia, porque por lo que yo estoy acostumbrado a escuchar, digamos, siempre uno busca, o no sé si uno, o se busca que el teatro se instale como, como un rito, con R, pero este es un hito, con H, digamos, que hace hace algo que me parece muy interesante, porque ustedes disponen de la biografía familiar y articulan la propuesta entrelazada, y entrelazada se transforma en un hito que se incorpora a la biografía familiar y la modifica también de cierta manera. Entonces pasa a ser parte de esa biografía familiar que era el material con el que empezaron a trabajar. Particularmente para cada una de ustedes, pero también para este radio extendido de la familia, que de alguna forma también como que las lacearon y tiraron para adentro con esta invitación. Es muy interesante eso como fenómeno, lo que ocurre con esa obra. Cómo hace cómo al usar el material biográfico familiar se transforma en un hito que se incorpora inmediatamente a la biografía familiar Claro, y como queda que se enlazado ahí incorporan también. en el álbum familiar que no lo vamos a olvidar. Claramente no se va a olvidar. Difícilmente, claro, Por supuesto. difícilmente. No escucho, no te escucho, Mónica, perdí como tu Te voz. digo que claro que siempre eso va a quedar, digamos, en nuestra memoria de la familia, este suceso, digamos, y de las niñas también, digamos, de que participaron y lo que hicimos, y cuando terminamos el día del estreno, todas nos abrazamos. Entonces fue algo muy, muy emocionante y muy, muy lindo. Y como dices tú, claro, dentro es como este ciclo, digamos, que dentro de nuestra misma biografía, esto va a quedar ya en nuestra historia. Sí, ya quedó, ya se como que se Claro, incorporó, ¿no? está, digamos. Sí. Claro. Y no solamente, a ver, para que se me escuche bien, que el micrófono se direcciona Ah, así, es como así. perfecto. Sí, sí, entonces una está un poquito al lado y se va, se va la voz. No, que iba a comentar que, claro, no solamente la función, el hecho en sí de la función ese día
claro, queda como en nuestras memorias, sino que esas 2 semanas de trabajo, eh, yo creo que ahí, o sea, como que finalmente la función es la punta del iceberg, ¿no? Como que Claro. todo lo que se fue construyendo en los ensayos fue un trabajo de memoria y de reencuentro con nuestras biografías, porque uno de los ejercicios que estuve haciendo como para trabajar el rescate de nuestra historia era que nos poníamos aquí al fuego a conversar sobre como anécdotas de cada una. ¿Te acordáis que nos poníamos aquí en el living? Y, y bueno, como el eje movilizador que yo decidí para trabajar estos relatos tenía que ver con los momentos de ficción en nuestras vidas, ¿no? Mm. Como que igual ahí también hay algo particular que siempre me gusta trabajar, como esta tensión entre lo privado, lo público, lo real, lo ficcional, ¿cachai? Como que me gusta esa tensión que se produce. Entonces, a propósito de la pandemia, en el que en un momento de la conversación estuvimos reflexionando y diciendo, oye, sí, pues, como que esto parece como si fuera una película. Como que ahí algo me hizo un clic, como que dije, oye, qué loco, así como que el teatro está ocurriendo en nuestras vidas, ¿cachai? Y como que ahí me fue inevitable igual como remitir un poco a lo que dice Vivi Telas, que con la unidad mínima de ficción, ¿cachai? Como que ahí pensé, ya, ¿dónde está esa unidad mínima de ficción de nuestras vidas para traerlo en este espacio, resignificar el espacio y traer esos momentos como mágicos, ¿no? Como esas abstracciones de lo real. Mm. Entonces, no sé, por ejemplo, al final de la función, que es como la parte que a mí, lo personal, más me gusta, que es cuando hablamos de los paisajes más lindos que hemos visto en nuestras vidas. Como que fue una pregunta que surgió dentro de estas conversaciones al fuego, que nos preguntamos, oye, ¿cuál ha sido el paisaje más lindo que has visto? Porque concebíamos que como esa sensación de ver esos paisajes como que nos abstraía de la realidad y nos llevaba como a un lugar más ficcional. Y cada una dijo algo distinto. Y ahí yo dije, ya, traigamos estos espacios, o sea, ese imaginario, traigámoslo aquí al lugar doméstico. Y se resignifica, no sé, te trae a otro universo. Y fue muy bonito como cada una fue diciendo cosas distintas y cómo lo trajimos. Claramente teníamos muchas ganas de explotarlo mucho más, o sea, cuando mi hermana chica habla del campo floreado, puta, que no pensamos para eso, pensamos que alguien podía tirar flores del cielo, como que, cómo ocupamos las herramientas que tenemos para llevarlo todo al chancho, ¿cachai? Claramente creo que tiene mucho, mucho potencial y nada, igual con el tiempo que tuvimos, como que igual se generó algo muy bello, o sea, Mm. creo que fue mágico. Sí, por ejemplo, ese procedimiento también es muy interesante cuando esa reunión que mencionan y empiezan a preguntarse por las ficciones, ¿no? Yo recuerdo también que había una tarea, supuestamente, de una de tus hermanas que le preguntaba lo que era ficción y también como que se activaba por ahí esa conversación y empiezan a comparar, ¿cierto?, en su realidad como aquello que ha tenido elementos que parecieran ser de la ficción, tal como la pandemia, ¿no? Pero Claro. yo recuerdo también otros trabajos, de ahí me gustaría preguntarte, bueno, en realidad yo sé lo que es, pero para que nos cuentes lo que es acciones domésticas, pero me recuerdo también que en paralelo a Entrelazadas habían otros trabajos de acciones domésticas, que también estaban un poco preguntándose por cómo era esta ficción, las posibles ficciones o no con la misma pregunta, pero que también estaban ficcionando los espacios domésticos al interior de una situación de cuarentena y se fueron para algunos lugares un poco muy poco esperanzadores, por decirlo de una manera, que era como medio extraño. Me acuerdo del trabajo de Riquelme con Juanes, que no me puedo acordar ahora bien el nombre, y también me acuerdo el trabajo Vuelo de Andrés Ulloa, que tenían también esta situación como de una acciones domésticas o escena doméstica, como se llama, que viene trabajando al interior de estos espacios domésticos, pero en este caso la pandemia había teñido también todo, entonces tenía como ese matiz encima. Y yo recuerdo de Entrelazadas eh, esa sensación que ahora creo que la entiendo cuando comentan esto, que fue un hito como para la familia también, como esto de que el traer estos momentos de la memoria, ¿cierto? Evocar estos espacios que estaban fuera del alcance de cualquier intención de recreación o de ponerla en juego, porque por mucho que
hayan existido los recursos para que cayeran esas flores como del cielo. Ese momento no solamente estaba lejos de ser posible de recuperar en la práctica, sino que era imposible incluso intentar recrearlo, o sea, porque no se podía ir nomás al campo florido, ¿cachai? Entonces, aún así dejaba o transmitía una sensación muy esperanzadora, esa evocación como en encierro, además, que también era como otra cosa que le agregaba como esta otra capa. Creo que lo puedo entender ahora cuando hablan de esto, que finalmente este hito familiar de la obra no es que sea más relevante que los hitos que convocan, pero pareciera ser como que les da un cierre, ¿no? Como que todos esos momentos se vivieron para consolidar este otro momento. Es como ese hito que marca todos los recuerdos que evocaron. Y Sí. Sí, qué bonito. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que yo le tengo un cariño profundo entre las hadas, totalmente. Sé que mi mamá también, como bien dijo, un hito en nuestras vidas. Y creo que esa sensación, como que dices tú, esperanzadora, eh, tiene relación con la génesis de dónde nace este proyecto, más allá de en términos formales, que es la invitación de síntesis, qué sé yo, el la tiempo agotado y cooperativa. todas esas cosas. Claro, son factores que más que nada son externos. Lo que se construyó aquí en la casa y de dónde parte tiene que ver con un acto de amor. O sea, como que nace y se sostiene desde ese lugar. O sea, para mí, plantearle la pregunta a mi mamá y a las chiquillas, que yo comprendo que, o sea, yo igual esperaba que las chiquillas me dijeran que no. Y tal vez iba a insistir un poco más, pero tampoco las iba a obligar. Claro. Pero me dijeron que sí, con todos los temores y todo, me dijeron que sí, y que me iban a acompañar, porque para ella era apañarme. Y yo así como, qué bello, o sea, como muy agradecida. Entonces creo que, claro, se consolida y se mueve desde ese lugar. Y a todas nos remueve de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo te decía recién, porque el tema de que todas teníamos este apañe como con la Javi, entonces, claro, es muy desde el amor también se construye, porque todas teníamos nuestros temores de aparecer en una cámara y de hacer esto, un poco locura, las niñas también así son más tímidas, de repente no están acostumbradas así como a exponerse a una cámara, ya para ellas era un tema, entonces que pasaran, digamos, eso por amor básicamente a su hermana, porque ellas consideraron que había que apañarla y al final nos metimos en una obra lúdica y que nos fuimos dando cuenta que también la Javi nos fue mostrando, digamos, una forma que para nosotros era totalmente nueva de conocer cómo se podía plasmar una obra, digamos, ya estos ejercicios, todo el trabajo que hay detrás, o sea, todos los días nos juntamos, ya sea conversa, o después ya más al final detalles técnicos. Entonces era mucho también trabajo, como te decía, que todas tenemos nuestra rutina, yo mi trabajo, las niñas al colegio y en la tarde la Javi ya juntémonos y a veces, uy, en realidad yo sí como ya estoy cansada, pero ya voy, las otras igual, vamos, pero vamos, así como no, sí, tenemos que, entonces eso que se hizo como de tribu fue muy lindo, eso es lo que, muy del amor. Y pues ahí lo que te decía, como este trabajo muy personal que tuve que hacer esas 2 semanas de separar entre lo que es mi pega y lo que es personal, porque claro, yo sé que no puedo someter a mis hermanas, te hablo de 12 años, ¿cachai? A 15 años, a que tengamos un ensayo como nosotros, que estamos acostumbrados a tener ensayos de 3 horas, ¿cachai? Claro. Encima que estábamos trabajando todos los días, entonces ya media hora era mucho, ya como que era demasiado, entonces ya se empezaban a dispersar. Me acuerdo que la Viole, mi prima, en un momento como que se tiró al suelo y tiró un cojín y dijo, yo no quiero hacer nada. Y yo así como, Se reveló. sí, se reveló, y yo así como, ok, caché, como que me dio como rabia, así como que se barrearla, no, tenemos que lograrlo, pero también entendía, pues sí tiene 12 años, ¿cachai? Claro. Entonces como mediar eso, equilibrarlo, fue para mí un desafío tremendo. Y claro, ahí fui encontrando como un ritmo con ellos, o sea, trabajábamos todos los días, claro, después de las 7 en el que ya terminaban colegio, terminaban trabajo, y ahí era como lo más
45 minutos, una hora Claro. como máximo, Ujú. ¿cachai? Como que no se podía más, no sostenía más. Estábamos todas cansadas además. Es que sí, pues, porque por mucho que, claro, se menciona constantemente que este fue un trabajo en el que había una cámara ahí presente, porque la situación de la pandemia así lo pedía, ustedes nunca pusieron era muy encima igual, ¿no? O sea, no recuerdo bien la fecha exacta, pero la pandemia se había como se había desencadenado, ¿cierto? Según lo que dicen, en diciembre, había llegado a Chile en marzo, eh, y esto fue cuando, en mayo. O sea, Claro. estábamos como recién como entendiendo las dinámicas como de la pandemia. Nadie se había tomado la molestia todavía de decir si es que lo que se iba a ser o no teatro. Ustedes trabajaron como que era teatro. Ensayaron como en el teatro, lo presentaron frente a la cámara en vivo. Era como, nunca lo como que lo adecuaron, digamos, a esto se puede grabar, se puede tranquilamente como repetir, sino que era una obra de teatro. Ustedes hicieron un teatro. No, claro, eso a mí también me llamó, o sea, al final como era la presentación, también eso me llamó la atención al final, porque yo dije, como va a ser por cámara, entonces uno piensa que, ya grabáis de nuevo y no sé qué, entonces la Javi me dice, no, mamá, es en vivo, y yo, Más encima. no, no se me vaya a olvidar que tengo que prender la luz. La cámara transmitía, Sí, ¿no? y eso, claro, y eso lo hizo, bueno, muy teatro, creo yo. O sea, nada de grabar ni cosas, o sea, era en vivo y era la transmisión que se hizo, y eso también le dio así como toda Mm. esa emoción. Es que es Sí, también pues súper. ese riesgo rico. Sí, y, hay una conversación ahí, yo creo que va a durar mucho tiempo también, como con respecto a lo que se está haciendo, como a las personas que están pensando ya en obras que solamente se van a estrenar de este formato, o que están algunos espacios culturales pidiendo obras en formato como de transmisión por streaming o grabada. Y probablemente esa conversación va a durar mucho rato más, como si eso no es teatro, que lo hace que sea teatro, que no. Sin embargo, a mí me parece que no sé cómo decirlo, pero lo que provocó Entrelazadas en esa relación como familiar del núcleo, como del elenco, por decirlo de una forma, pero de la tribu que ustedes mencionan, en conjunto con su familia cercana y con estos públicos que comentaron con ustedes, si eso no es teatro, ¿qué es teatro? Entonces, ¿caché? Como, más allá del formato a través del cual se haya puesto en común, digamos. La consolidación de ese hito es algo completamente que ojalá fuese siempre el teatro, pero a mí me parece muy teatral. Me, me, me gustaría, Javier, preguntarte ahora, tal vez saliendo un poco de lo concreto de Entrelazadas, como sobre acciones domésticas, porque igual se metió dentro de este marco, ¿no? Como si nos puedes contar un poco cómo ha sido, pero tú ya has participado en otras obras, has hecho otras propuestas también para acciones domésticas que en esa época se llamaba escena doméstica, y que también me imagino que fue otra cosa. Sin embargo, o sea, me refiero a que fue otra cosa en el procedimiento, pero sin embargo, igual esto de estar en un espacio doméstico como que puede tener te pone en algún lugar, ¿o no? Para enfrentar, por ejemplo, las dramaturgias. Lo mismo que la actuación, la dirección y todo, ¿no? Sí, sí, bueno, con la cooperativa que venimos trabajando desde el 2018, bueno, nuestro primer como eje movilizador tiene que ver con la intervención en los espacios domésticos desde el teatro, ¿no? Y de alguna manera ahí generar como bueno, un espacio no convencional en el que se muestre teatro, donde también se interactúe y se genera un encuentro humano con las personas de una manera mucho más íntima, o bueno, que ineludiblemente como que igual ya lo genera un poco ya el espacio doméstico, o sea, a diferencia de una sala teatral que la relación se vuelve como un poco más fría, ¿no? La gente va a ver una función, termina la función y se va. Aquí con la cooperativa, claro, como que igual quisimos enfocar y potenciar harto como ese encuentro humano como más cercano. Después de las funciones habían como encuentros como con un tecito, o de repente hacíamos un navegado, me acuerdo, en la época invernal. Mm. Y, y eso, y ahí la experiencia que tuve yo en particular con la cooperativa, que fue más que nada desde la creación como escénica dentro de estos espacios habitacionales, eh, claro, la dramaturgia
la trabajaba como, en verdad, muy similar a lo que hice ahora con Entrelazadas, ¿no? Como que no había algo tan preconcebido como una estructura o un texto o una idea tan fija, como que me agarraba como de un primer impulso de, ok, tengo, no sé, este concepto o esta imagen, y a medida que le iba probando empezaban a aparecer cosas. O sea, a mí en lo personal, dentro de la dirección, a mí me gusta mucho trabajar así, como ir explorando, experimentando en los ensayos, y de ahí van surgiendo como reflexiones, como que trataba también de cada ensayo irme con preguntas. Entonces, como que ahí iba generando como ya como uno puede decirle un discurso, una idea, eh, ahí lo que quería plasmar en la escena habitacional. Así que así fue como más o menos fui trabajando con Chirona, que fue mi primer trabajo en acciones domésticas, después estuve con Aniversario y culminé hasta el momento con Entrelazada, y los tres trabajos han sido aquí en mi territorio, en Placilla. Y creo que ahí, por ejemplo, o sea, ahora estoy como que reflexionando y hablando al mismo tiempo, como que creo que igual ahí hay una dramaturgia territorial que ya va, ¿cachai? Como en mis trabajos, particularmente con la cooperativa, o sea, las cosas que he hecho ahí dentro de la agrupación han sido aquí en mi territorio, que es Placilla. Ujú. Entonces igual hay algo ahí que habla también, no solamente también como biográfico, ¿no? Que soy parte de ese territorio, como que algo cruza, creo que no es Claro, como porque meramente los anecdótico. elementos los que tú mencionas, como por ejemplo estos conceptos que primero aparecen y que después se van trabajando durante los ensayos también, eh, de alguna forma se tienen que vincular con ese territorio, ¿no? Están ahí disponibles. Recuerdo como la cuestión inmobiliaria en el caso de Chirona, que Claro. se mete por completo al interior como de tu propuesta, de la propuesta que hicieron en esa oportunidad, y empieza también a generar una relación que después se instala en un espacio al interior un espacio doméstico que empieza a abrirse y empieza como a ser habitado de esta nueva manera, ¿no? Chirona es en una habitación, en un dormitorio, Entrelazadas pasa en el comedor, y Aniversario, ¿dónde? También fue como entre el comedor y la cocina, Comedor y cocina. Ujú. comedor y cocina, sí. Sí, no, a mí me ha gustado mucho la experiencia con la cooperativa, o sea, para mí un desafío también y muy motivador poder trabajar con experiencias y herramientas nuevas, o sea, Ujú. poder trabajar en estos espacios y resignificarlos, o sea, transformarlos, darle esa teatralidad. A mí me parece fascinante, y cuando la gente llega, o sea, me acuerdo que en aniversario había mucha gente, y nosotros que éramos los que estábamos como organizadores del evento, me acuerdo que estaba el Cristian Riquelme, estaba el Andrés, nos tuvimos que quedar afuera, o sea, lo miramos desde la ventana. Entonces, como que también ahí veíamos, uy, qué loco, como que también podría pasar en los vecinos, y como que ver, uy, algo está sucediendo en la casa de la vecina al frente, y podían verlo desde la ventana. Entonces también, claro, tiene que ver con una activación de lo como barrial, de la vecindad, Ujú. de activar puntos donde a través del teatro podamos visibilizar también como aquí vive la vecina tanto, ¿cachai? Como que, no sé, un reconocimiento del territorio también y de quienes habitan ese territorio. Sí, que idealmente también se transformen luego en hitos tan significativos como el que fue para ustedes familiarmente Entrelazadas, ¿no? Claro, Como en el plano de sí. lo ideal. A mí siempre me cuesta esta parte que hay que ir como cerrando la conversación, pero parto siempre diciendo muchas gracias por compartir su experiencia, porque es muy enriquecedor también conversar sobre una disciplina tan particular como la dramaturgia, que a quienes estamos involucrados nos fascina, digamos, y que también es sobre todo constatar que hay otras personas que la miran de otra manera completamente diferente, es tanto mejor. No sé si les gustaría comentar algo, alguna de las dos, algo más, como para ir cerrando. Mm, bueno, yo en lo personal, como que quiero volver a agradecer como esta invitación. Creo que lo, lo bueno de la pandemia en nuestro oficio, en el rubro artístico y particularmente en la que nos movemos nosotros, que es el teatral,
es que ha dado cuenta y o sea, ha visibilizado bastante lo que son los procesos creativos. Entonces creo que esta instancia es súper enriquecedora de visibilizar lo que hay previo a lo que uno concibe como un resultado, ¿no? Entonces, y me parece como súper importante que se conozca, se visibilicen ese trabajo, que es mucho, mucho, y uno como que no dimensiona como los sube y baja en los que pasa, como una montaña rusa. Entonces creo que sí, que es súper importante, creo que también hace que resignifique harto nuestra labor, nuestro trabajo en el campo. Así que muchas gracias, mamá. Sí, yo, bueno, por mi parte también No lo escucho. De nuevo no escucho a Mónica. agradecer. El paneo, por favor, gracias. Ahí estábamos un poco lejos del micrófono. No, yo también agradecer la invitación. Como dije, para mí, claro, yo no soy, no estoy dentro del mundo del arte, yo hago otras cosas, pero obviamente, cierto, con mi hija me ha tocado aprender mucho. Y feliz de eso, digamos, feliz de eso, feliz de haber participado en la obra y bueno, y espero haber podido comentarles, digamos, un poco mi experiencia, que les haya nutrido, digamos, a ustedes, digamos, que les pueda servir, así que eso, contenta y muchas gracias. Al igual como tú aprendiste mucho con la Javi en el proceso, yo creo, para mí también es un muy rico aprendizaje escucharte hablar a ti como de tu forma de vincularte con las artes. Por mucho que insista en que no estás vinculada a las artes, pero tienes una obra en el cuerpo. ¿Cuánta gente tiene una obra en el cuerpo? No mucha. Sí, puedo decirlo. Y yo quiero acotar porque mi mamá ya ha dicho que ella como que no pertenece al mundo de las artes, Y lo ha repetido. lo he repetido, pero es muy artista. O sea, yo estudié teatro por mucha influencia artística de ella. Ella canta precioso, toca la guitarra, o sea, tiene una área en la parte musical muy, muy desarrollada. O sea, yo me crié escuchándola cantar, entonces... Me quiere tirar flores, pero bueno, sí, tengo mi parte artística ahí, que obviamente la tengo. Pero claro, no me desarrollo, quiero decir, en mi día a día, entonces como que claro, son temas que más técnicos que uno queda, y ahí yo he aprendido harto con la Javi. Pero sí, obviamente tengo mi alma ahí musical y de baile ahí en el cuerpo, digamos. Qué bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por compartir esa experiencia desde la no arte, que es muy enriquecedora. Y también les quiero, bueno, aprovechar de invitar a las otras conversaciones que tienen que ver con otras dramaturgias que se desarrollan de otra manera, que están instaladas también desde otra perspectiva a veces y que también han ocupado otros territorios del mismo Valparaíso, para que sigamos como nutriendo nuestra conversación. Imagino en algún momento, espero tener la oportunidad de poder compartir de nuevo Entrelazadas, o Entrelazadas está ya guardada para siempre. Quien la vio y que no está ni siquiera Mira, yo no la cierro para siempre, pero no lo veo fácil de mostrar tan seguido, porque claramente, por ejemplo, falta mi prima, que como que se tiene que hacer con las que estuvimos, no sé. Sí, claro. Sí, pues Pero entonces, claro, está como muy que tiene que llegar presente creo que va a llegar el momento, como sí. que no lo cierro, llega el momento. Está presente ahí, se transformó en parte de su biografía y también de la historia de las artes escénicas en Valparaíso. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias a ti. Gracias a ti. Saludos al resto del Gracias. elenco, por favor. Sí, deben estar escuchando. Deben andar por ahí. Muchas gracias.